Muy bien, pues vamos a iniciar ya directamente con el tema. Hablar de cuál es nuestro rol como líderes en un entorno donde se están presentando cambios, donde está habiendo modificaciones en nuestro tradicional actuar, en nuestra operación común, y de qué manera el líder tiene que reaccionar, en dónde tiene que estar centrada su atención y de qué manera podemos hacer este liderazgo una de las principales herramientas para gestionar positivamente el cambio y tener un manejo apropiado de la crisis. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría partir de esta frase, que es una de las frases que a mí me gustan mucho de liderazgo, que dice precisamente que el líder no necesariamente va a llevar a las personas a donde quieren ir, porque a veces buscamos un líder que nos lleve hacia donde queremos ir, buscamos un líder que nos consiga, que nos proyecte, que nos represente en alguna intención. El verdadero liderazgo o el gran liderazgo es el que lleva a estas personas a donde no necesariamente desean ir, pero donde sí deben de estar. Y en una condición de crisis, en una condición de cambio dramático como la que estamos enfrentando, muchas veces la reacción natural e instintiva de las personas no necesariamente está hacia resolver el problema, ¿no? Sabemos que en situaciones de angustia, de miedo, la reacción natural e instintiva es huir, paralizarse o pelear. Y ante el reto actual, ninguna de las tres nos ofrece verdaderamente garantías, ¿verdad? Contra un virus, contra esta pandemia, huir no sirve, paralizarse tampoco y pelear, pues no hay con quién pelear además, ¿no? Entonces, esto genera mucha incertidumbre. Hoy es lo que estamos midiendo y valorando en el entorno, altos niveles de ansiedad, altos niveles de incertidumbre, y también estamos muy pendientes de cómo está afectando no solamente a la economía, que evidentemente eso es palpable, sino de qué manera también esta situación está afectando al bienestar y la salud mental de cada uno de los colaboradores. Las cifras están escalofriantes. Les platico, la Organización Mundial de la Salud considera que el impacto de esta pandemia en el bienestar mental de las personas va a impactar al 80% de la población. 80% de nosotros vamos a tener una afectación que ya lo estamos viviendo. Muchos estamos viviendo trastornos del sueño, de la alimentación. Es natural. Y hicieron un estudio en el King's College de Londres, que lo presentaron ahora el 26 de febrero, en donde estaban comparando el impacto de esta situación que estamos viviendo con el impacto de un estrés postraumático, de una situación dramática y traumática. Y al compararlo con un estrés postraumático, estamos hablando que el impacto o propiamente dicho, el efecto de este trastorno podría prolongarse incluso hasta por 3 años en algunas personas, dependiendo del nivel de afectación. Estamos hablando de temas de ansiedad, de angustia, incluso de depresiones profundas. Entonces, qué importante, y como quiero plantear el día de hoy, qué importante puede ser nuestro liderazgo para identificar, mitigar e incluso contener y poder canalizar apropiadamente este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Este seminario, esta experiencia de aprendizaje que hemos diseñado para ustedes está dividida en 3 diferentes temas o módulos. El primero es hablar un poquito acerca de cómo se está renovando nuestro liderazgo. Esto no viene a raíz de la pandemia. Desde hace un par de años estamos hablando que el liderazgo en el siglo XXI se está transformando y que no necesariamente los líderes de hace 10 años tienen las herramientas para ser líderes en esta época. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de algunos conceptos como el concepto VICA, de las cuestiones de las realidades, de las responsabilidades y sobre todo de cómo está evolucionando la tendencia al gestionar personas. En el segundo módulo vamos a estar hablando de la conciencia situacional. ¿Qué tan conscientes somos del entorno que estamos viviendo? Y la intención es no solamente identificar la situación COVID-19, sino identificar cualquier situación, porque vamos a ver que existen muchas dimensiones de lo que estamos viviendo y sobre todo de cómo vamos a entrar a un proceso de una nueva realidad, ¿verdad? Es un suceso importante que nos obliga a prepararnos y a reconfigurar tanto nuestros equipos como nuestras
herramientas de liderazgo. Y por último, estaremos cerrando con el tema de las guías para un liderazgo emergente positivo. Y digo emergente porque en estas situaciones de crisis se presentan condiciones que a veces el liderazgo surgen en liderazgos emergentes. No los líderes formales, sino líderes que surgen ante la situación, que tienen características muy especiales y de qué manera a través de esta experiencia que estamos viviendo podemos nosotros, siendo líderes, teniendo formalmente o las facultades de liderazgo, podemos también ser conscientes de esta condición emergente. ¿Cómo se tiene que mutar nuestro liderazgo? Porque lo que nos funcionaba probablemente hoy no está funcionando. Y les pongo el claro ejemplo que estamos viviendo muchos que somos papás y que estamos viendo a nuestros hijos enfrentarse a las clases en línea, en donde hemos caído en cosas. De repente yo tengo ahí ejemplos de niños que los obligan a estar tomando la clase en línea con el uniforme de la escuela. Y si es clase de química, hay que ponerse la bata, ¿no? Cosas que dices, ¿verdaderamente funciona? No es solamente una proyección de necesito mantener el control, aun cuando sé que eso necesariamente no está dando buenos frutos. Entonces, ¿de qué manera tenemos que cambiar nuestro mindset, nuestra forma de pensar para adaptarnos a estas condiciones? Y un punto muy importante, cuando hablamos de condiciones emergentes o contingentes, tenemos que pensar o nos remite principalmente a un concepto que es el manejo de crisis o la gestión de la crisis. Y hay una frase en gestión de crisis que les voy a compartir un poquito más adelante, porque no me acordaba que tenía esta lámina aquí, pero bueno, se las presento, porque todo esto que estamos nosotros haciendo va a estar respaldado en una página, en una plataforma de nuestra intranet de Ariba, en donde, aquí anoten ustedes por favor esta dirección o tómenle una fotografía para que ustedes puedan entrar a partir del día de hoy cuando terminemos esta sesión y ustedes ahí van a poder encontrar material complementario de esto que vamos a estar platicando. Ya pusimos ahí algunos videos, ya pusimos bibliografía, libros o resúmenes de libros para que ustedes puedan complementar todo lo que estamos viendo, la bibliografía de lo que vamos a tratar y también recursos complementarios. También aquí, el día de mañana, yo espero a primera hora ya estará cargado el video que estamos grabando durante esta sesión para que ustedes lo puedan volver a ver, puedan retomar algunos temas si hubiera algún interés. También en esta página se va a poner una evaluación. Esto es algo muy importante. En los procesos que estamos viviendo de educación el día de hoy, o actualmente como están evolucionando, es muy importante poder reforzar el aprendizaje. Tenemos muy poquito tiempo para interactuar y lo tenemos que compensar. Entonces, vamos a tener, no en esta sesión, sino al finalizar la próxima sesión, vamos a tener una evaluación de conocimientos, de recordar algunos de los temas, de los conceptos, de las conclusiones en las que aterrizamos. Y la próxima sesión tendremos el requisito de hacer esa evaluación en el transcurso del viernes, que el próximo viernes es 29. Entonces, en el transcurso del viernes 29, a partir de que terminemos la sesión y hasta las 11:50, vamos a tener para hacer esta evaluación que va a tener un puntaje que ustedes van a poder observar en línea. Es una evaluación autocalificable y automáticamente al momento de que ustedes acrediten el 70 de los 70 puntos de los créditos que ofrece la evaluación, ustedes van a recibir su constancia de participación en este taller. Es decir, es un pequeño examen, quitándole la carga emocional negativa a la palabra examen. Es una evaluación que nos va a permitir recordar conceptos, recapitular y aterrizar algunos puntos, ¿verdad? Y es un requisito para que podamos emitir su constancia de acreditación del seminario. Entonces, bueno, ya tengo ahí la página, ya pueden entrar desde su teléfono, pueden entrar desde su computadora, tómenle foto, tómenle nota ahí, de todos modos se lo compartiremos en el correo donde les notifiquemos ya bueno, es la liga de la próxima sesión, es exactamente la misma en la que entraron el día de hoy, de todos modos les estaremos mandando un correo de recordatorio, ¿vale? Entonces ahora sí me voy a la frase que les decía de gestión de crisis, de manejo de la crisis. Cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿No siente que eso pasó ahorita? ¿Qué es lo que estamos viviendo este año?
teníamos respuestas prácticamente para todo, ¿no? Ya sabíamos cómo funcionaban las cosas. De hecho, era algo que yo veía consistentemente con mis clientes, en donde de repente se abordaba alguna estrategia. No, eso ya lo hicimos. No, eso no funciona. Yo sé que esto, yo sé que lo otro. Y ya nos la sabíamos de todas, todas. Y resulta que, pues ahora teníamos muchas respuestas, pero las preguntas no son las mismas. Y esto es parte de la gran incertidumbre que vivimos, porque hay muchas críticas de cómo se están manejando estos procesos, no solamente a nivel México, a nivel mundial. Creo que en todo el mundo no hay una población que esté contenta en cómo lo está manejando su gobierno, que tenga plena confianza en las cifras. Y esto es natural. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión. Entonces, ojo, si en la población general, si en nuestros colaboradores, nuestros subordinados, hay confusión, hay incertidumbre, hay ansiedad, ¿cuál debería de ser nuestra responsabilidad como líderes? Dar certidumbre, dar guías, generar dirección, ¿no? Parece obvio, pero esto se vuelve complejo porque las cosas hoy día cambian con muchísima velocidad. Y vamos a abordar un concepto que probablemente algunos de ustedes ya conozcan, probablemente no, que es el mundo VICA. Ahí en sus menús, por favor pónganle una palomita verde a quien sí conozca el concepto VICA, una crucecita roja a quien no haya escuchado jamás hablar del concepto VICA, para que nos demos más o menos una idea de cómo andamos con esto del VICA. Ahí en su menú de participantes. Ok, ahí tenemos algunos que sí, otros que no. Muy bien. El mundo VICA. ¿Qué es el mundo VICA? Bueno, pues les platico qué es el mundo VICA. Creo que la mayor parte de nosotros no sabíamos qué era el mundo VICA, no habíamos escuchado hablar de este concepto, que no es un concepto nuevo. Déjenme platicarles que este concepto del mundo VICA es un concepto que surge a raíz de que termina la Guerra Fría, que normalmente la Guerra Fría la consideramos que finaliza con la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí los estrategas militares empiezan a hablar de este concepto del mundo VICA. ¿Qué es el mundo VICA? El mundo VICA son unas siglas y se refieren específicamente a algo, que es que ahora nuestra realidad o nuestro mundo es altamente volátil. Lo que hoy existe y funciona puede ser que mañana no. Lo que hoy tenía como cierto, probablemente mañana ya no lo sea. ¿Están de acuerdo? O sea, definitivamente la volatilidad es mucha, incluso sobre lo que estamos viviendo. Un día nos dicen, usa cubrebocas, otro día nos dicen, el cubrebocas no sirve de nada. Un día nos dicen, ya se va a reactivar la actividad económica, otros días nos dicen, falta un mes más, ¿no? Me hizo mucha gracia un meme que leía yo la semana, no es cierto, esta semana, lunes o martes, eh, en donde aparecía López Gatell diciendo, en 2 semanas alcanzaremos el pico de contagios. Y abajo en letras chiquitas, no importa cuándo leas este mensaje, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos han dicho que ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí? Y entonces, eso no solamente lo hace volátil, también nos genera un alto nivel de incertidumbre. Entonces, hoy día, desde hace algunos años, nos estábamos dando cuenta que lo que funcionaba no necesariamente funcionaba siempre. Estrategias, por ejemplo, ustedes en el plano comercial, tal vez una estrategia que nos estaba funcionando muy bien en Acapulco, no necesariamente nos estaba funcionando en Veracruz. O incluso en el mismo Veracruz, ¿no? Algo que funciona en Yesin no necesariamente funciona en Hotel Veracruz. Y entonces, ¿qué te das cuenta? Que aunque es un mercado similar, es el mismo negocio, hay cierta incertidumbre porque hay muchísimas variables. Y estas variables le dan al mundo un nivel alto de complejidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente una condición se presenta de manera directa sobre otra. Por ejemplo, lo que está funcionando hoy día tal vez en algunas ciudades no está funcionando en otras. Es muy complejo. Y a mí me da risa cuando platico o escucho en alguna conferencia que hacen una pregunta muy directa. Y doctor, ¿por qué pasa esto? Bueno,
es que esto es una situación multifactorial. Cuando yo escucho este concepto de multifactorial, estoy escuchando o estoy leyendo en los subtítulos, no tengo idea. Porque al decir es multifactorial, son tantos los factores que en realidad no tenemos identificados. ¿Qué sucede? Entonces, eso nos habla de un alto nivel de complejidad. Y por lo tanto, en esta gran complejidad, lo que aplicas, lo que haces, no necesariamente sabemos si está bien o está mal. Y esto le da un carácter de ambiguo. Es totalmente ambiguo. Por ejemplo, si están limitando la producción de cerveza, ¿es bueno o es malo? Podría ser que es bueno, porque así la gente no lo ves como una condición esencial, y es bueno porque, bueno, va menos gente a trabajar, los que producen cervezas, los que lo reparten. Pero es malo porque hay gente que está tomando cerveza constantemente, ¿verdad? Y a lo mejor no tomar cerveza les genera un síndrome de abstinencia que eleva sus niveles de violencia y genera un impacto de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay ambigüedad, o sea, realmente no podemos calificar ya las cosas como buenas o malas. Entonces, estarán de acuerdo que sí, nuestro mundo desde hace por lo menos 5 años, con toda la parte tecnológica, con toda la hiperconectividad que tenemos, se estaba convirtiendo en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hoy, ante el escenario de la pandemia, pues más aún, lo vemos potencializado. Lo que ayer nos dijeron, y que, por ejemplo, creo que fue ayer o antier, presentaron el plan de reactivación de la Ciudad de México. El domingo presentaron el plan de reactivación a nivel nacional, bueno, lo liberaron. Nos lo pueden cambiar mañana. Los semáforos que ahorita nos están diciendo verde, naranja, amarillo, rojo, le pueden meter morado y le pueden meter azul. O sea, pueden decir 1 de junio, 15 de junio, agosto, diciembre, 2023. En realidad no lo sabemos. Y esta condición está impactando mucho en la sociedad y es lo que está generando mucho el impacto emocional. Y en realidad, si lo vemos desde la perspectiva que estamos abordando el día de hoy, podríamos estar hablando de un problema de liderazgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra realidad común? Tenemos muchísima información, pero tenemos menor entendimiento. Eso es algo que está pasando hoy. Hicimos un sondeo la semana pasada aquí en Ariba con nuestros clientes que estamos, y probablemente en próximas fechas estemos trabajándolo con ustedes. Estamos haciendo monitoreos con algunas empresas, que ahorita fue programa piloto, para medir la salud mental de los colaboradores, en especial en empresas en donde tienen una parte operando y otra parte en descanso, para ver a quién estaba afectando más. Y no fue una encuesta o no están siendo encuestas improvisadas. Estamos tomando herramientas de psiquiatría y quien está al frente de este proyecto es un psiquiatra, Rodrigo Corona, que es un psiquiatra que es vocero de varios laboratorios. Y estuvimos monitoreando y lo que más nos saltó a la vista es que en conductas nocivas la gente lo que nos está reportando más es consumo de comida chatarra y consumo excesivo de notas alarmistas e información acerca del COVID. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos ya todos recetas para el COVID con ajo, con la secadora, con bicarbonato, con agua oxigenada, que equinacia, que vitamina C, para que vean que me las sé todas. Entonces, la gente está teniendo una saturación de información, pero un muy bajo nivel de entendimiento. Porque una noticia que podría haber sido muy relevante hace 2 semanas, hoy no tiene ninguna validez. ¿Y a qué grado estamos llegando? A que, este segundo punto que dice aquí, a que cada persona construye su propia verdad. O sea, con lo que nosotros vemos, construimos nuestra realidad. Entonces, aquí creo que es algo muy importante identificar con las personas de nuestro entorno, nuestros colaboradores que tal vez hoy no tenemos cerca, pero que siguen siendo parte de nuestra responsabilidad, indudablemente, es identificar cuál es la realidad que tiene cada uno de ellos. Con toda esta información que tal vez no está siendo filtrada o curada, ¿a qué están expuestos? No es la misma la realidad de una persona que está confinada en su casa desde hace 2 meses que una persona que está saliendo a trabajar todos los días. O que una persona que en su círculo cercano ya tuvieron un problema de contagio o de una defunción. No es la misma la realidad en diferentes sectores, incluso en cuestiones geográficas.
Tal vez no es la misma la realidad que estamos viviendo en Aguascalientes a la que estamos viviendo en Villahermosa. Y esto es algo que tenemos que considerar. Pero lo importante aquí en esta realidad común es que debemos de conocer que el saber se puede crear por uno mismo. Necesitamos ser mucho más críticos de la información, primero nosotros como líderes y en segundo lugar buscar incentivarlo. No solamente consumir o creernos todas las cosas, sino verdaderamente ir construyendo una realidad a través del análisis. Y este concepto, que es el cuarto punto que ustedes ven en pantalla, es el desarrollar una humildad epistémica. Y este concepto está bastante romántico. Les quiero decir que yo esto de la humildad epistémica lo conocí hace cosa de un mes y cuando escuché el término me sonó muy filosófico, muy como de Sócrates, Platón o alguno de estos casi tocayos míos. Pero ¿qué es la humildad epistémica? La humildad epistémica es algo súper sencillo. Es darnos cuenta que mi forma de ver las cosas no es la única forma de ver las cosas y no constituye la realidad. La realidad tiene diferentes percepciones. En la plataforma de recursos que ustedes ya tienen a su disponibilidad, en la parte de videos, hay algunos videos sobre pensamiento sistémico. Esto nos va a quedar clarísimo cuando hay un video ahí muy cortito de 4 minutos que en su portada tiene un elefante. ¿Cómo perciben los ciegos un elefante? Pues depende de qué lugar lo toquen, ¿verdad? Si un ciego le toca la trompa al elefante, pues piensa que el elefante es como una serpiente. Pero si una persona le toca la oreja, pues su realidad es que a lo mejor es como una mantarraya. Si una persona le toca el pie o la pata al elefante, pues piensa que es como un árbol, que es rugoso, que es firme. Entonces, la realidad depende mucho desde dónde la estás, No se oye, no se oye. No se oye. No, no se escucha. No se escucha. No, yo no oigo a Aristides, ¿lo oyen ustedes? No, yo tampoco lo escucho. ¿Alguien me escucha? No, nadie te escucha. Ya te escuchamos, Aristides, ya. Ya. Ok. Ya regresaste. Ok, ahí se saturó un poquito. Muy bien. ¿Qué te perdieron? ¿En qué partes se quedaron? ¿En la humildad epistémica? Sí, es correcto. Sí, ahí. Ok. Sí, en que En todo el depende último- desde dónde lo estás experimentando. Ok, entonces, ¿desde dónde lo estás experimentando? Es decir, tu realidad se circunscribe a tu percepción de la realidad. Es decir, si tenemos una figura con diferentes caras, pues la realidad, yo me construyo una realidad desde donde lo alcanzo a ver. La humildad epistémica y que impacta mucho en el liderazgo es desde dónde lo están viendo otras personas que puede nutrir mi percepción de la realidad. Y creo que hoy, en estos entornos VICA, es muy importante que la realidad sea común y que desarrollemos esto que normalmente en desarrollo organizacional le llamamos capacidad integral, que es la posibilidad de ver un problema desde diferentes perspectivas, podamos tomar este concepto de humildad epistémica. Entonces, seamos lo suficientemente humildes para sentarnos y entender los puntos de vista de otras personas, porque eso lo que va a permitir es acrecentar nuestro acervo y poder crecer en nuestra percepción y en nuestro conocimiento, porque la realidad y la verdad se sigue construyendo. Entonces, qué importante va a ser tomar esto en consideración. Ok, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, finalmente vamos a discutir un poquito acerca de esto. Voy ahorita a dividir al grupo en pequeños grupos. A ustedes les va a aparecer en pantalla que yo los estoy invitando a unirse a un grupo. Ahorita somos 36 personas en la sesión. Voy a hacer grupos de
5 personas para que ustedes puedan interactuar y platicar. Ahorita cuando abramos los grupos, les voy a pedir que abran sus micrófonos para que discutan. Y me gustaría que aterrizáramos conclusiones a lo que llevamos abordado durante la sesión. Es decir, ¿de qué manera estamos viendo reflejado esta realidad VICA en OSTAR? ¿De qué manera hoy, 22 de mayo, está manifestándose esta realidad VICA, este mundo VICA en OSTAR y cuáles son esos desafíos que nos está presentando? ¿Ok? Desde, obviamente, nuestra percepción de liderazgo. Entonces, voy a ir a dividirlos en grupos. Vamos a hacer 6 sesiones. Bueno, vamos a hacer, sí, 6 sesiones para que ustedes se dividan ahí en pequeños grupos. Me voy a comunicar con ustedes a través del chat. Les van a llegar los mensajes. Ustedes abran sus micrófonos, discutan cómo estamos identificando la realidad VICA hoy día en la compañía, en OSTAR, y vamos a tener 5 minutos para generar este proceso de discusión, de análisis, y durante esos 5 minutos vamos a nombrar a un vocero, vamos a identificar, y el vocero va a ser muy fácil, porque ustedes se acordarán que siempre los voceros son casi siempre los mismos. Entonces, por orden alfabético del nombre, el que empieza su nombre con A tiene mayores posibilidades de ser el vocero. ¿Ok? 5 minutos, vamos a los grupos, y una vez, yo les voy a avisar normalmente un minuto antes de que terminen los 5 minutos, para que ustedes puedan aterrizar sus conclusiones, y porque el sistema en automático nos va a sacar de los grupos. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Ok? Entonces, vámonos a las sesiones. 5 minutos para discutir cómo se está manifestando el mundo VICA en nuestra compañía. Adelante. Hola. Hola. Hola, hola, Ana. ¿Sí? Hola, ¿ya les llegó Estoy contigo. la invitación para el grupo? Hola. A ver. Ana, te debe estar apareciendo una invitación en tu pantalla para que te unas a un grupo.
Muy bien, pues ya nos estamos reintegrando todos a la sesión. Vamos a compartir nuestras conclusiones. Por favor, equipo número 1, ¿quién fue vocero? Para que abra su micrófono, levante la mano, ustedes, o quien quiera compartirnos. Vamos observando ahí manos levantadas. Un minutito para que nos compartan las conclusiones de cada equipo, por favor. ¿Quién dice yo? Nadie dice yo. A ver, en el equipo 1, ¿quién estuvo en el equipo 1? ¿Quién fue el Perdón, vocero? Es que yo, el número del equipo. ¿quién es nosotros somos el equipo 1? No, según Adela, que estuvo conmigo y con Alex Aguilar y con Claudia, es el equipo 1 y Adela es nuestra vocera. Ok, gracias, Memo. Ale, te escuchamos. Ok, rápido. Buenos días a todos. Pues nosotros, la verdad es que digo, es un tema, es muy amplio, no alcanzó el tiempo para poder discutirlo, para que pues al menos todos diéramos nuestro comentario, nuestro punto de vista, pero bueno, en resumen, creo que llegamos a la conclusión de que los conceptos, el concepto VICA pues se está aplicando en su totalidad en nuestro mundo, en Nostar. Y bueno, lo más difícil o lo que vemos como reto, pues es esta parte de la adaptación de cada una de nuestras propiedades y de nuestro corporativo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa interrelación? Dado que, bueno, está de por medio, pues, los tiempos, ¿no? Hablábamos de que todo este cambio, pues, repercute en tiempos, en capacitación, en estar listos en el caso de los que no están operando y de los que ya estamos operando, pues ya llevamos un avance, ya vamos como que ya estamos en el jale y estire, ¿no? De las adecuaciones de esta nueva realidad. Pero sí, es un gran reto y tomamos en cuenta o llegamos a la definición de estos dos conceptos. Lo más difícil, pues, pudiera ser la adaptación y los tiempos, ¿no? Es correcto, porque los tiempos son demandantes y no necesariamente los tenemos tan claros, ¿verdad? Y la adaptación a una realidad que no es la normalidad, no vamos a regresar a como estábamos antes, claro, sino tenemos que generar nuevos conceptos. Incluso todavía no está tan claro cuáles son las medidas que se deben de tomar dependiendo del giro de negocios. Afortunadamente en hotelería y en restaurantes ya hay algunas directrices. Incluso a mí ya me llegó la semana pasada una certificación que ya se está haciendo en España para servicios públicos y que ya está llegando aquí en México, que se llama Stop COVID, y ya si quieren luego se los comparto. Precisamente para de qué manera vamos no solamente a adaptarnos nosotros, sino poderle transmitir esa tranquilidad, esa seguridad a nuestros clientes y usuarios, ¿verdad? Entonces, huéspedes, entonces, es importante. Muy bien, gracias, Ade. También se pueden dar aplausos por aquí. En el menú de participantes hay unas manitas ahí para dar aplausos. A quien quiera aplaudir también se vale. Muy bien, gracias, Karen Dulce. Ya están ahí los aplausos. Vi la mano de Javier Razo levantado. Javier, adelante. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Pues sí, en realidad ha sido muy poco tiempo para compartir las experiencias. Dentro de lo que ha sucedido en Nostar, más bien, sí sabemos que hay mucha confusión relacionada a lo que estamos viviendo del exterior hacia nosotros, pero yo creo que más bien esa incertidumbre en tanto la volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, toda la información que recibimos hacia adentro, que al final de cuentas es nuestra responsabilidad. Sabemos que no vamos a poder aislar a la gente, a los colaboradores de todo lo que nos está llegando por redes sociales, por la televisión, por los medios. En este caso, yo creo que ¿cuál ha sido la reacción? Que digo, no creo que seamos la excepción, simplemente que hemos tratado de estar en comunicación todos los días, incluso 2 veces por día, 3 veces por día con los hoteles, para saber qué está sucediendo en cada plaza, porque cada hotel tiene una situación muy distinta. Tenemos hoteles que están funcionando, hay otros hoteles que no están funcionando, entonces claro, esa percepción de la que tú hablabas hace rato, pues es muy diferente, o sea, no es lo mismo lo que está pasando en Acapulco que lo que está pasando en Veracruz, por ejemplo. Y a lo que yo quiero llegar y sintetizar es que en la medida en que nosotros compartamos esa información, obviamente información de valor, eso no de lo que nos esté llegando, sino más bien de lo que nosotros enviamos hacia la gente, hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros compañeros de trabajo, en esa medida pudiera ser que ese estrés y esa incertidumbre, no que se elimine, pero sí puede dar un poquito más de certeza hacia dónde queremos llegar y de qué manera podemos
creemos que podemos llegar a un buen puerto ya que empiece a reactivarse todo esto, que va a ser poco a poco. Yo creo que esa va a ser de alguna forma la manera en que tendremos que actuar, ¿no? O estamos actuando ya de por sí. Muy bien, gracias Javier por compartirlo. Efectivamente, y es un proceso gradual y incluso se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Un proceso cauto, ¿no? En cómo vamos reincorporándonos a esta nueva realidad o nueva normalidad, como le está llamando nuestro gobierno. Muy bien, ¿quién más fue vocero en sus equipos? Levanten ahí la mano o abran su micrófono. Luis Felipe, por favor, adelante. Qué raro. ¿Me escuchan? Sí, jefe. ¿Sí? ¿Me veo bien? Depende. No, nada más es pregunta, ¿no? Un poco más Puede viejo, ser que me un vea poco mal. más viejo, jefe. Bueno, saludos a todos y tratando de sintetizarlo y no robar mucho tiempo, nosotros nos centramos entendiendo de qué manera está impactando el mundo VICA en OSTAR, pues precisamente la respuesta viene en sentido contrario al mundo VICA. Trataremos de que esta respuesta no sea volátil, no genere incertidumbre, no sea compleja y no sea tampoco ambigua. Por lo tanto, contestando de qué manera está impactando en el mundo VICA en OSTAR, altísimos niveles de frustración, constante cambio, sentimiento constante de fracaso, temor en la toma de decisiones, confusión y desilusión, y que por otro lado nos está obligando a desarrollar más nuestras capacidades de selección y análisis de la información y de buscar cómo encontrar las respuestas a las preguntas que nos hacen nuestros colaboradores. Y se está volviendo y se va a volver una obligación el utilizar y entender las herramientas digitales. Es todo. Totalmente de acuerdo, Luis Felipe. La transformación digital ya no es un deseable, ¿no? Ya nos lanzaron a la transformación digital. Déjenme platicarles, yo dentro de mis clientes trabajo con una congregación religiosa, son unas hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Y sí, de verdad ese es el nombre de la congregación. Y son unas religiosas muy, muy, muy simpáticas y todo, pero ellas de estar visitando las misiones, hoy todo se hace a través de videoconferencias. Y fue parte también de la labor de Ariba que me decían, licenciado, ayúdenos, es que no sabemos cómo. Y empezamos prestándoles nuestra licencia de Zoom para que empezaran a hacer sus primeras reuniones. Y hoy día, prácticamente todos los días, de 7 a 8 de la noche, sesionan todas las madres superioras de los colegios, de las casas hogar. Y ya estas religiosas ya están, pero montadas en la transformación digital. Entonces, yo le comento a la madre provincial, digo, me da mucho gusto que Ariba haya contribuido a la modernización de la congregación. Pero esa es una realidad y lo mismo le está pasando en las escuelas. Nosotros tenemos también clientes que son colegios, no tienen idea de cómo están sufriendo los profesores al no tener los recursos, y no estoy hablando de tecnológicos, para dar una clase en línea. Al no poder controlar a los muchachos, al no poder imponer su autoridad como le imponen en un aula. Hoy día tienen que tener otros recursos. Es más, tienen que tener una planificación diferente de la clase. ¿Por qué? Porque en un aula, pues yo tengo el control y tengo los recursos para siéntese y cállese. Y tengo los recursos para acordarme y contarles una historia. Pero en una sesión en línea tienes que tener todo planificado, tienes que tener tiempos, tienes que tener interacciones. Que la gente no esté porque le estés obligando a estar, sino que esté porque quiere estar y que conozca bien cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, y lo estamos viviendo a todos, absolutamente a todos los niveles. En el mundo de la hotelería, bueno, desde hace años venimos viviendo ya la transformación digital con las OTAs, con muchos procedimientos, pero evidentemente esto nos catapulta a una nueva realidad de negocio en todos los procesos habidos y por haber. Entonces, yo por lo menos creo que ya por lo menos me voy a ahorrar mucho en estacionamientos y en gasolina, porque la cultura de las videoconferencias está ya todo lo que da, y yo creo que ya difícilmente iré a ver a algún cliente porque van a preferir vernos en videoconferencia porque es mucho más ágil. En media hora avanzas más que en una junta de 2 horas. Ese es un correcto.
Entonces, bueno, gracias Luis Felipe. Dulce, Gracias. por favor, y creo que también Adrián está pendiente de compartirnos. Gracias. Ahora sí, Dulce. Listo. Bueno, pues tan solo creo que aquí el grupo fue nutrido de diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues sí, nos dimos cuenta como la realidad que cada uno vivimos es diferente y también fue como de diferentes regiones. Entonces también darse cuenta cómo lo viven unos, como por ejemplo Loreto, que está completamente cerrado la localidad, ¿no? El municipio, o hay filtros muy restrictivos donde no hay contagios, ¿no? A otras áreas donde pues sí las hay. Y bueno, también lo que parte de la conclusión es la volatilidad de la información, la parte de la incertidumbre que también vivimos, o sea, la rapidez con la que salen datos, información, cambios y esa adaptabilidad que tenemos que tener a cada una de estos cambios, pero también a las herramientas digitales y cómo la voy a transmitir a aquellas personas que no están todo el tiempo o que no están tan familiarizadas, ¿no? ¿Cómo voy a enseñarlo y cómo voy a hacer que se suban a este tren que está siendo muy rápido todo el tiempo? Y bueno, y también nos comentaban por ahí que también hay ciertas empresas que también están apoyando, por ejemplo, nos comentaban por ahí que Facebook está también apoyando para que también las empresas que no tienen ciertos recursos, pues también tengan como acceso a esta parte de todo esto que estamos viviendo. Y bueno, pues nada, como aprender también a ser selectivos en la información que estamos utilizando para responder todas aquellas preguntas que a diario pues cambian. Es correcto. Importantísimo eso, el cómo ser selectivos y cómo apoyar a nuestro equipo. Porque yo puedo creer cualquier cantidad de cosas, pero si yo me identifico o mi mindset está en mi posición de liderazgo, yo no puedo abrir la boca con tanta facilidad, porque a lo mejor yo podría llegar a creer que esto es una conspiración alienígena que nos lanzó el virus. Y a lo mejor yo lo creo y lo creo fervientemente, pero en mi responsabilidad como líder no puedo abrir la boca. Ya le pasó a Trump diciendo que se inyectaran cloro. Y Que esa es una teoría que hay de un desinfectante que no es propiamente el Clorox que compramos en los supermercados, y es una tendencia que hay ahí que es un poco de medicina alternativa, pero tú como mandatario de la nación más poderosa del mundo no puedes abrir la boca, como no puedes decir que se arregla con santitos, ¿verdad? Entonces, tienes que asumir esa responsabilidad de liderazgo. Entonces, todos nosotros a nuestro nivel tenemos esa responsabilidad de liderazgo y es muy importante qué dices y en qué momento lo dices. Cuando tenemos niños en casa, ¿sabes qué? Ves que no puedes abrir la boca porque los niños están escuchando y no sabemos cómo lo van a interpretar. Lo mismo sucede en el plano organizacional, en el plano político. Tienes que tener una dosificación de la información, pero tienes que informar. O sea, una de tus principales responsabilidades es informar, pero informar de una manera inteligente y dosificada. Entonces, por ahí está uno de los enfoques. Muy bien, gracias. Adrián, ahora sí te escuchamos, por favor. Y si falta alguien más para que levante ahí la mano. Bueno, en el grupo estaba compuesto por quienes algunos estamos laborando y algunos en casa. Y aquí el tema, pues fue, yo creo que hubo un común denominador en el tema del concepto del mundo VICA, ¿no? Más que nada en lo particular. Cada quien está viviendo con incertidumbres y preocupaciones con relación al regreso, sobre todo los que están en casa. Quienes estamos laborando, bueno, nos enfrentamos al hecho de la palabra que decías ahorita de la humildad epistémica, que en efecto el concepto se me hizo muy válido en el sentido del volverse empáticos, ¿no? Porque comentaba por ahí Ana María, los colaboradores de quienes estamos laborando quieren que uno como líder tenga las respuestas a todo, ¿no? Y en esa parte pues tienes que tratar de buscar el balance para no caer en información que lejos de controlar la situación la haga pues más efervescente. Sí estamos, bueno, nos ayuda creo a todos los que estábamos en el grupo un poco lo que decía el señor Barrera, que es que la empresa o el grupo va a buscar darle la vuelta a la parte del concepto, ¿no? Para que todos tengamos la certidumbre de que al regresar las cosas van a estar tranquilas. Obviamente tenemos que poner de nuestra parte, pero creo que sí, de los 5 que estábamos en el grupo, todos hemos tenido las fases del concepto del mundo VICA muy, muy marcadas en diferentes procesos de estos 2 meses ya más de pandemia, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias, Adriana.
efectivamente tenemos que estar ahí y tenemos que estar entendiendo cómo lo vive una camarista, cómo lo vive un guardia de seguridad, cómo lo vive mi jefe de recursos humanos, cómo lo vive mi personal de recepción. Cada uno tenemos diferentes percepciones y realidades, entonces las decisiones en estos momentos no pueden ser decisiones tan de tajo, pero sí tienen que ser decisiones muy firmes, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, Adrián, te dejamos hablar. Gracias, buen día. Bueno, nosotros desde que, te subes al barco, tienes que entender un poquito el cambio de pensamientos de cada uno de los involucrados en tu equipo. Adaptación totalmente a este cambio que va, pues, a darle seguridad. Y esa seguridad de repente también te va a causar un poco de incertidumbre. En el caso de las ventas, pues desde cómo te vas a comercializar, entendemos que este cambio va a generar también de repente algunos errores porque finalmente estamos entrando a otra etapa de cambios. Pero pues tienes que subirte, tienes que moverte, tienes que ir hacia adelante y buscar las herramientas que más te puedan ayudar para ir hacia la misma dirección con toda la gente. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartirlo, Adrián. Y para quienes tomaron entrenamiento conmigo en análisis de problema y toma de decisiones, ¿se acuerdan que hay una frase que a mí me encanta que es: pierdes más cuando dudas que cuando te equivocas? Porque cuando dudas, estás dejando que el problema se incube, se enquiste. Si tomamos una decisión que tiene que ser firme, pero tampoco a la ligera, si no es la decisión correcta, vamos a poder corregir el rumbo. O sea, nos vamos a dar cuenta que no era la mejor decisión y vamos a poder corregir. Pero lo importante aquí es empezar a tomar decisiones, porque si no nos podemos quedar volando. ¿Qué es, por ejemplo, lo que le está pasando a la Secretaría de Educación Pública? La Secretaría de Educación Pública no está tomando decisiones. Y yo la última reunión que tuve, donde conocí información, le están pasando la responsabilidad a los gobiernos estatales. Entonces, esto es grave porque incluso mientras las escuelas estén paralizadas, la actividad no se reactiva. Porque hoy no puede ser que me lleve al niño a la oficina, ¿verdad? Porque ya tenemos, como lo hacíamos tal vez antes, porque ya tenemos nuevas condiciones. Entonces, sí, muchas empresas están manteniéndose, tomando decisiones. Tengo un cliente que se dedica a tecnología, Ingram Micro. Ayer hablé con su directora de recursos humanos, me decía, nosotros tenemos claras instrucciones desde a nivel global, que nosotros nos vamos a mantener trabajando así en home office el resto del 2020. O sea, pensaremos en regresar a las oficinas en 2021. Lo único que está operando son nuestros centros de distribución. Bueno, tal vez ellos ya tienen una infraestructura que dicen, podemos seguir siendo productivos así. Y en el momento que tomaron ya la decisión es, ahora sí, ¿cómo buscamos recuperar nuestra operación trabajando desde casa, ¿no? Porque ya no están esperando, ya tomaron una decisión. ¿Es la mejor decisión? No sabemos todavía. Si no es la mejor decisión, van a tener tiempo para recuperar, decir, ¿saben qué? Ya vamos a reactivar estas oficinas. Pero empezaron ya a tomar decisiones y creo que eso es una parte bastante valiosa. Karen, levantaste la mano, por favor, adelante. Sí, yo quisiera hacer nada más como énfasis en el tema de la comunicación. Yo creo que hasta para decir todavía no se sabe nada, hay que comunicarnos. O sea, hasta para lo que tenemos claro como para lo que no tenemos claro, y más ahorita que todos nos estamos adaptando entre que si nos comunicamos por WhatsApp, por una videoconferencia, por teléfono, por cómo, ¿no? De repente ese tema de establecer nuevos canales y hasta el que nos digan no sabemos, también eso nos da certeza, ¿no? Porque esto sigue caminando, ¿no? No se va a parar y todos estamos buscando hacer como lo mejor posible de lo que tenemos y todos estamos ávidos de información. Entonces, para mí ese sería como el énfasis y que que ahorita ya todos establezcamos cuáles son los mejores canales para comunicarnos con quién y de esa manera pues poderlo permear a nuestros equipos, ¿no? Esa es una parte que para mí es fundamental y que es una parte que insisto mucho y que busco mucho la palabra, el tema de comunicación. Hasta para decir no sé. Totalmente de acuerdo, Karen, porque yo lo digo, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Que nos mientan bonito o que nos digan la verdad? Yo creo que todos preferimos que nos digan la verdad. Y a veces puede ser que no sean, decía mi abuelita que la verdad no por ser verdad es bella. Aquí lo vivimos en el corporativo donde está Ariba, convivimos varias empresas y una de ellas decidió cerrar definitivamente y liquidó a su personal. O sea, dijeron, cuando empezó esto,
lo primero que dijeron es, no sabemos cuánto va a durar, lo que vamos a hacer es, ahorita hay dinero, liquidamos a todo el personal y cuando esto se restablezca dentro de 1, 2, 3 o los meses que sean necesarios, lo primero que vamos a hacer es recontratarlos. Los recontratamos y yo ya les di lana y en esa recontratación el beneficio que yo tengo es que ya liquidé las antigüedades. Entonces, estamos volviendo a empezar, pero por lo menos tomaron una decisión. No es una decisión linda, pero es una decisión y te da certidumbre de, me liquidaron, vamos a reintegrarnos. ¿Cuándo? No sé, pero en cuanto nos reintegremos, hay la posibilidad de que vamos a volver a iniciar, a levantar todo juntos, ¿no? Obviamente eso no se puede hacer en todos los negocios, pero fue una decisión buena o mala, no sé, pero fue una decisión certera, tuvo certidumbre hacia el personal, ¿no? Hay que comunicarlo, totalmente, Karen, hay que comunicar y hay que, lo bueno y lo malo, y hasta el no sé, como bien dices, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión, todavía nos queda media hora de sesión, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a cerrar ya esta discusión hablando de las responsabilidades del líder. Los líderes tenemos diferentes responsabilidades. Sí, una de nuestras responsabilidades principales, y creo que nunca la perdemos de vista, es el asegurar el cumplimiento de los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos son los que garantizan que se logren los resultados, ¿o no? O sea, si yo no tengo un proceso, difícilmente voy a poder obtener un resultado y lo voy a poder medir. Pero también tengo otra percepción. Esos procesos funcionan a través de personas. Y al funcionar a través de personas, necesito estarle dando mantenimiento a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me enfoco solamente al proceso, descuido a las personas. Y las personas son quienes le dan vida al proceso. Entonces, normalmente nuestro balance de responsabilidades en el liderazgo están ahí. Y perdemos de vista una tercera dimensión de responsabilidad, que son las relaciones. ¿Cómo se conectan las personas con los procesos? Porque probablemente, y conozco negocios que han sido así, siguen operando en un sentido de seguir buscando ventas. Y de repente dices, oye, pero es que ahorita la gente no está comprando, pero habrá alguien que compre. Entonces tú sigues vendiendo y sigues saliendo a la calle y sigues haciendo llamadas. Oye, pero es que el índice de rechazo que tengo es altísimo. No importa, tú síguele. Haz tus 50 llamadas, a lo mejor alguien te compra. Esa persona tal vez el proceso está bien, tal vez la persona tenga las habilidades para ejecutar el proceso, pero la relación que tiene la persona con el proceso no es positiva. Porque tal vez una persona en esta situación actualmente dice, es que de nada sirve que lo esté haciendo. Y la actitud se daña. Y entonces el cómo me estoy yo relacionando con el proceso es lo que me genera un problema. Y esto nos lleva a ver las condiciones desde una perspectiva sistémica. Porque a veces perdemos de vista qué está funcionando y qué no está funcionando en una organización, porque en realidad no estamos viendo elementos aislados, estamos viendo un sistema. Cuando sumamos estos tres ingredientes, tenemos un sistema. Y vamos a ver que la visión que tenemos que generar y que tenemos que adoptar para abordar el negocio en estas situaciones de cambio es una percepción sistémica. ¿Qué es un sistema? Vamos a ver con algunos ejemplos. Ahí tenemos un ojo. El ojo normalmente lo asociamos con la vista, ¿no? Con ¿cómo se llama? La percepción visual. Pero en realidad, ¿en el ojo está la vista, la visión? ¿O verdaderamente dónde está la vista? Porque si la vista estuviera en el ojo, entonces así como en Toy Story, como en El señor cara de papa, podría yo quitarme el ojo y asomarme aquí debajo de mi escritorio, ¿verdad? Porque la vista está en el ojo. La vista solamente es uno de los, el ojo, perdón, es solamente uno de los ingredientes o de los elementos del sistema visual del individuo. Hay un nervio, hay dos nervios, el sensor óptico y el motor óptico. El motor óptico es el que se encarga de mover el ojo.
el sensor óptico es el que se encarga de llevar el estímulo que capta el ojo, que sabemos que en su complejidad y la refracción de la luz, va a llevarlo al cerebro. Entonces, ¿dónde realmente está la vista? ¿En el cerebro, en el sensor óptico, en el motor óptico, en el ojo, en las pestañas? ¿Dónde está la vista? No podemos verlo porque la vista es un sistema. El ojo es un elemento y tal vez el elemento más importante, porque ahí es a donde a través de cómo captamos las imágenes. Pero la vista no está en el ojo. Entonces es como, por ejemplo, las ventas. ¿Dónde están las ventas? ¿En los vendedores? ¿Dónde está la satisfacción de un huésped? ¿En la rapidez del servicio? ¿En la limpieza de una habitación? Es parte de un todo, ¿sí o no? Pero el resultado del sistema es algo que le vamos a llamar un elemento emergente o una condición emergente. ¿Qué hay en un sistema? En un sistema va a haber diferentes ingredientes. A ver, yo sé que aquí ya todo el mundo desayunó, entonces no va a haber problema con estos ejemplos. Aquí tenemos 3 elementos de un sistema. Tenemos tortillas, tenemos salsa y tenemos queso. ¿Qué podría haber como resultado de ese sistema? Puede haber chilaquiles. Unas enchiladas. Unas enchiladas rojas. Enchiladas. Quesadilla. Quesadillas, tacos. Puede haber lo que quieran. Puede haber sopes. O sea, le puedes agregar más ingredientes. Pero aquí, señores, señoritas, les estoy presentando una de las bases importantes de la gastronomía mexicana. Maíz, picante y queso, ¿sí o no? ¿Y qué tipo de queso? Pues puede haber de varios, ¿verdad? Pero estos son los elementos de un sistema. ¿Qué me arroja este sistema? Yo le meto esto a un sistema. ¿Qué me arroja este sistema? Pues me puede arrojar unas enchiladas, me puede arrojar unos chilaquiles, me puede arrojar un sope, una quesadilla, un taco. Eso es lo que le llamamos emergente, que es el resultado emergente o propiedad emergente. Por ejemplo, en esta primera imagen que tenemos una mesa. No es la mesa tradicional, no es una mesa que tengamos en nuestra casa, no es una mesa que veamos en un restaurante, pero sí la reconocemos como una mesa. ¿Están de acuerdo? Sí. Diferente, pero es una mesa. La segunda imagen, ¿también es una mesa? Sí, también es una mesa, ¿verdad? Tal vez menos estilizada, pero es una mesa. ¿De qué está hecha la mesa? De tablas o de madera, de clavos y tal vez adhesivo. La tercera imagen, ¿es una mesa? Sí. Pues no, la tercera son tablas, ¿verdad? Están ahí los elementos, pero no hacen la están función combinados. Claro. Puede ser que ahí están todos los elementos del sistema, pero no se han relacionado entre sí. Por lo tanto, la propiedad emergente no se da. Porque no necesariamente, y aquí es donde tenemos que tener una visión diferente del sistema. Puedo tener una mesa que no tenga madera, clavos y adhesivo. No. Sí. Sí, ¿verdad? De otro material. Es más, me voy a regresar al ejemplo anterior, que teníamos tortillas, salsa y queso. ¿Puedo tener unas enchiladas sin tortillas? No, pues no. No. A lo mejor ahí hay un evento, ¿cómo se llama? Un invento. Yo he visto tacos con hojas de lechuga, ¿verdad? Entonces, hay quien hace tacos con hojas de lechuga. ¿Son mis favoritos? No, pero es una variable. Le llaman taco. A lo mejor yo no lo reconozco como taco. Y tal vez bajo este elemento podríamos resolver la crisis que hay en México con respecto a si las quesadillas llevan o no queso. Porque el resultado del sistema para mí se llama quesadilla aunque no tenga queso, ¿verdad? Y hay quien diga, no, sin el elemento fundamental queso no es quesadilla. Es o pescadilla o cesadilla o como ustedes le quieran llamar. O es un taco, una doblada. Eso es un elemento del sistema. Entonces, realmente, cuando nos enfocamos desde esta perspectiva, tendríamos que ver cuál es el resultado que yo espero. ¿Cuál es el resultado emergente? Porque lo vemos mucho y a mí me toca verlo en los entrenamientos de venta, en donde nos damos cuenta que tenemos al personal adecuado, ¿no? Están capacitados, tienen experiencia y tienen actitud. Tenemos el procedimiento
porque tenemos un proceso de venta, de prospección, de presentación de información, de manejo de objeciones, de negociación. Entonces, tienes el elemento humano y tienes el proceso, pero no se están consiguiendo las ventas. ¿Por qué? Porque el vendedor tal vez no se está relacionando positivamente con el proceso. Tal vez el vendedor no está del todo de acuerdo de ese proceso y entonces no se relaciona positivamente. Esto nos da un sentido diferente cuando escuchamos hablar que la actitud puede más que la aptitud. Dicen, querer es poder. ¿Y por qué querer es poder? Porque querer nos habla de que me estoy relacionando positivamente con algo. Cuando yo quiero, la conexión que refiero yo, persona, con el proceso, es positiva. Por lo tanto, es mucho más fácil que se desarrolle. Entonces, en esta condición tendríamos que ver en nuestros sistemas, en nuestros problemas que estamos enfrentando a nivel organizacional o a nivel departamental, tendremos que dejar de ver o de querer analizar las cosas desde esta perspectiva de análisis de los elementos. No es si está funcionando el proceso o si está funcionando la persona. Tenemos que dar un pasito atrás y ver el sistema para ver si está funcionando. Porque la identidad de un sistema es determinado por la conservación de la propiedad emergente. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga con madera, clavos y adhesivo es mesa. No necesariamente. Puede ser una repisa, puede ser un cajón, puede ser un buró, puede ser una silla. La combinación que yo tengo no necesariamente siempre me va a arrojar mesa. Y no necesariamente el resultado emergente o la propiedad emergente mesa se va a construir con los mismos elementos. Entonces, yo sé que no me quiero poner demasiado filosófico, pero para lograr la continuidad de un negocio necesito mantener la propiedad emergente. ¿Sí o no? Y la propiedad emergente habla de una rentabilidad, habla de una satisfacción de cliente, habla de un flujo de clientes. Probablemente hoy nos estamos enfrentando a que los elementos del sistema que teníamos construido hasta antes de esto nos estaban dando un resultado natural. Hoy vamos a tener que trabajar con nuevos elementos. Hoy, por ejemplo, en este tipo de capacitaciones tengo clientes que me dicen, oye, Aristés, ¿y por qué no hacíamos esto antes? Es mucho más barato. La gente se conecta un ratito y es mucho más eficiente. Porque esto ha existido, yo dando videoconferencias y capacitaciones, fácil tengo como 1 año y medio, 2 años. Pero ¿qué pasaba con los clientes? Decían, no, mejor en vivo. Oye, pero te va a salir más caro. No importa, pero así nos vemos. Pues tuvo que pasar esto y hoy cambiamos un elemento. Hoy no estoy en sus instalaciones y podemos tener una experiencia de aprendizaje significativa. Si vuelvo a combinar nuevos ingredientes para que me dé esa propiedad emergente, que es el conocimiento. ¿Cuál es la propiedad emergente? Y esta no lo vamos a resolver hoy, pero tal vez podría ser materia de análisis para ustedes. ¿Cuáles son las propiedades emergentes que necesitamos conservar en OSTAR? En nuestro servicio, en los restaurantes, en el hotel, en las diferentes áreas. ¿Qué propiedad emergente necesito? Cuando yo ya no puedo estar físicamente. Entonces, hacia allá puede ir un análisis de problemas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Les pido que tomen una hoja, un cuaderno donde ustedes puedan tomar nota. Y les voy a dar un espacio de 3 minutitos, 4, para que de manera individual ustedes aterricen esto. 1, ¿qué sistemas forman parte de su responsabilidad profesional? A nivel individual, ¿en qué sistemas están ustedes involucrados o de qué resultados son ustedes responsables? Porque probablemente yo soy responsable de la seguridad de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, ahí veía yo a Santos. Bueno, Santos tiene una responsabilidad de que el Internet funcione, ¿verdad? De que los sistemas fluyan, de que los correos electrónicos nos lleguen, ¿no? Hay muchos elementos y tal vez nosotros en un sentido simple le podemos echar la culpa a Santos porque no me llegó el reporte. Y resulta que no llegó el reporte porque no pusiste bien tu correo electrónico, ¿verdad? Eso nos podría contar 1000 ejemplos cualquier persona del sistema. Entonces, desde mi responsabilidad, ¿qué sistemas forman parte de mi responsabilidad personal? La satisfacción del cliente, las ventas, el hospedaje, ¿qué? 2, ¿qué propiedades emergentes se esperan de cada uno de estos sistemas? ¿Cuál es el resultado?
Y finalmente, ¿qué papel juega el liderazgo en cada uno de estos sistemas? ¿Qué tanto mi liderazgo influye en el resultado de cada uno de estos sistemas? Entonces los dejo ahí que lo anoten unos 3, 4 minutitos. Si hay alguna pregunta, no duden en abrir su micrófono y la canalizamos porque finalmente sus preguntas nos pueden ayudar a clarificar y a nutrir a todo el grupo. Entonces, Disculpa, ¿puedes volver a repetir las preguntas? Porque como que las imágenes de las personas tapan las preguntas. Las imágenes, necesitarías cerrar entonces tú, Minimizar arriba, tu pantalla. Quítale el modo de menú, pantalla. Arriba hay un menú, Clau, vele picando a todos, hay unos que te permiten hacerlo más chiquito, arriba de las fotos. Ok. Ya está. Gracias. Sí, ya puedes ayudar. Perfecto. Ya. Muy bien, entonces, si hay alguna otra pregunta, con toda confianza. Muy bien, un minutito más, por favor. Muy bien, tiempo. No se preocupen si no terminaron de detallarlo todo. Finalmente esto no es tanto para presentarlo aquí durante la sesión, sino esto es para que ustedes puedan tener esta parte de análisis y poderlo resolver en la vida real, ¿no? Creo que es un momento de replantear qué es lo que necesito conservar y qué elementos puedo dimensionar. Y hacia ahí vamos ya en el cierre de la sesión, porque me gustaría presentarles a ustedes
una encuesta para medir cómo perciben ustedes la realidad actual. Les voy a presentar en pantalla una encuesta. Ustedes van a poder votar. Les pido que lean las preguntas, tienen diferentes respuestas. Ustedes van a poder votar, ahorita se los voy a presentar en pantalla, y una vez que ya hayamos terminado todos de votar, les voy a presentar los resultados. Entonces vamos a la primera encuesta, que dice: ¿en dónde consideras que se encuentra el principal problema de los sistemas que se encuentran bajo tu responsabilidad? Va a ser una pregunta de opción múltiple, es decir, pueden contestar a más de una de las respuestas. ¿Ok? Entonces, ya les está apareciendo en pantalla esta pregunta. ¿Sí, ya la tienen en pantalla? Sí, ya la deben tener en pantalla. Entonces, léanlo, y estamos hablando de los sistemas de los que ustedes anotaron y pensar en cuál es el problema de esos sistemas. Ahí tenemos diferentes opciones. Pueden responder a más de uno. Demos ahí 1 minutito y medio, 2, para que ustedes lo revisen y respondan. Una vez que ya hayan puesto ahí las respuestas, tienen que darle clic para que nos mande al sistema sus respuestas. $30 segunditos más. Faltan cerca de 5 personas, 6, para que podamos ya completar la encuesta. Muy bien, voy a finalizar la votación. Ya estamos, el 90% del grupo ya votamos, entonces estoy cerrando la votación. Y en unos momentos más les presentaré en pantalla los resultados. A ver, ¿qué están opinando ustedes? ¿Cuáles son estas respuestas? Les comparto los resultados. Aquí sí, si quieren, tómenle foto, porque esto se va a poner interesante, porque nos va a dar un indicio de en dónde tenemos que buscar para poder dar certidumbre a las situaciones actuales. Muy bien. En primer lugar tenemos, con el 42%, el que los procesos no están claramente definidos. Entonces, creo que es un punto importante que si estamos en un momento en donde las reglas se tienen que reescribir, podamos redefinir nuestros procesos. Entonces, hay que irnos a la esencia. A lo que están enfrentando muchas organizaciones es que sus procesos eran altamente burocráticos y estaban fundamentados en actividades, no en resultados. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, en una condición en que no estamos físicamente en muchas de las personas, pues evidentemente esos procesos no funcionan, porque entonces, ¿cómo diablos logro que me regales el sellito y las 3 firmas, no? Y que pases a la ventanilla 4. Entonces, los procesos no están claramente definidos, es lo que ustedes están considerando como el punto número 1. 14 votos tuvo de 33 votos que se hicieron en general, 14 personas marcaron esta opción. En segundo lugar, tenemos el que las personas no tienen la actitud. Es decir, las personas no se están relacionando positivamente con el proceso. Fíjense qué importante. En primer lugar, consideramos que el proceso no es el mejor y que no está claramente definido. Entonces,
creo que hay mucho de la consecuencia de la segunda respuesta. Si consideramos que las personas no tienen la actitud, tal vez no tienen la actitud porque no se están adhiriendo a un proceso que no está claramente definido. ¿Cómo me sumo yo a un proceso que no es claro, que no es preciso? Entonces, creo que atender al primer punto de definir claramente los procesos, ya viéndolos desde esta perspectiva sistémica, identificando cuáles son las propiedades emergentes que necesitamos preservar, podríamos definir mejor nuestros procesos y al comunicarlos podríamos mejorar la actitud de las personas porque se van a sumar con mayor facilidad a estas iniciativas y a estos nuevos procesos. La buena noticia es que en estas situaciones de crisis es el mejor momento para redefinir las reglas del juego. Porque todos tenemos intereses comunes y va a ser mucho más fácil que nos sumemos. En tercer lugar tenemos un triple empate entre que los procesos son improvisados. Tal vez esa es la situación actual. Si hay incertidumbre, evidentemente se tiende a improvisar. En que no hemos cuidado las interacciones, llega a haber fricciones entre personas, entre áreas, y en que carecemos de una visión sistémica. Eso no me preocupa. La mayor parte de las personas no tenemos desarrollado el pensamiento sistémico, porque nos han dicho que debemos de analizar y que debemos de tomar decisiones racionales, cuando en realidad esas decisiones no tienen que ser racionales, tienen que ser racionales, emocionales e intuitivas. Solamente de esa manera estoy tomando decisiones sistémicas. Entonces, bueno, para profundizar en el pensamiento sistémico, tenemos 4 videos en la plataforma. Son videos de 4 minutos cada uno. Les van a encantar, porque los explican de una manera muy sencilla, muy breve, y nos va a ayudar a generar una nueva visión que impacte no solamente en el trabajo, sino también en nuestra persona. Porque creo que es un buen momento para compartir y para dejar de, o más bien para renovar nuestra visión. Y con eso vamos a cerrar. Veo que, Karen, levantaste la mano también. Vamos a los comentarios finales de la sesión del día de hoy. Entonces, si Karen, inicias tú y quienes quieran compartir qué nos llevamos de la sesión del día de hoy, en qué podemos aterrizar para que el próximo viernes nos vayamos ya a identificar claramente el cambio y qué tenemos que hacer de nuestro liderazgo. Adelante, Karen. Gracias. Nada más es que como que tendría todavía un poquito de duda de si estoy entendiendo bien lo de la visión sistémica o el tema este sistémico, pero no sé si con lo que dijiste de los videos lo voy a entender mejor. Sí, claro. O si habrá como un ejemplo de exactamente qué tengo que entender, por ejemplo, ya en nuestra área o todo eso, ahorita que hablábamos de que carecemos de una visión sistémica, ¿qué tendría yo exactamente que estar como entendiendo, interpretando de eso? No sé si estoy correcta. Sí, totalmente. En un sistema siempre va a haber 3 elementos: los procesos, las personas y la relación que hay entre las personas entre sí y entre las personas y el proceso. Esos serían los elementos fundamentales de un sistema. Y lo importante es qué queremos lograr u obtener de ese sistema, que son las propiedades emergentes. Sí les recomiendo que vean estos videos porque son muy breves y traen ejemplos muy sencillos. Incluso esos 4 videitos, que en total no suman más de 20 minutos que ustedes van a ver, profundiza muchísimo más en el pensamiento sistémico de lo que hemos abordado aquí. Entonces, si quieren, chéquenlos porque sería la mejor ejemplificación, y si hay alguna duda, de todos modos lo compartimos. Pero sí es ver ese resultado que buscamos, ya sea en rentabilidad o en satisfacción de nuestros clientes, que sería a lo mejor la propiedad emergente, qué elementos nos lo están generando, por qué ahorita no se está dando, porque está faltando uno de esos elementos, y cómo lo podríamos sustituir o compensar. Entonces, sí es un poquito, a veces que nos vuele la cabeza tantito, pero créanme que vale la pena adentrarse en esta parte del pensamiento sistémico, porque es lo que nos va a cambiar una visión muy, muy importante y nos va a dar esa humildad epistémica de la que hablábamos. Entonces, no sé si con eso quede claro, Karen. Y de todos modos, ya sabes que estamos abiertos a todas las preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Quién más para decir? Javier Razo, mano levantada, adelante. Yo nada más quería, digo, a lo mejor retomando un poco lo que dice Karen, valdría la pena ver los videos, pero yo me quedo pensando sobre esta pregunta que nos hiciste al final. ¿Cuáles hubieran sido las respuestas de no estar en esta situación? Porque yo creo que parte de estas respuestas tiene que ver con la confusión y la poca claridad que de pronto tenemos del entorno en este momento.
y nos conducen a decir, es que no están claros los procesos. Por supuesto, no están claros porque nunca nos habíamos encontrado en una situación así. Yo no sé, quiero suponer que las respuestas hubieran sido quizá un poco diferentes. Por supuesto, siempre hay cosas que se tienen que mejorar en relación a la comunicación, a los procesos y a las relaciones de lo que tú hablabas, pero en una situación de emergencia, una situación emergente como en la que nos encontramos ahorita, yo creo que al final, no como una respuesta natural, pero sí se puede pensar que es algo que está sucediendo y que nos conduce a ese tipo de respuestas, ¿no? Gracias. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Javier. Y precisamente esa sería la maravilla de esta situación, que nos está permitiendo identificar problemáticas que tal vez no eran evidentes, ¿no? Y parafraseando a nuestro amado líder supremo, nos cae como anillo al dedo porque podemos ver estas, ¿cómo se llama? Estas cosas que se agudizan en una situación de crisis. Entonces ahí hay temas que podemos seguir desarrollando, ¿no? Entonces esto nos da mucho mayor conciencia situacional. En análisis de problema le llamamos conciencia situacional a esta sensibilidad que generamos del problema y que hoy es una hipersensibilidad. Y vamos a hablar de ello la próxima sesión. Pero, Alex, por favor, adelante. Está cerrado tu micrófono, Alex. A ver, ahí me escuchan ya. Ya te escuchamos. Coincido con Javier. Yo creo que la situación es factor para los resultados de la encuesta. Yo no puse esa respuesta. Yo creo en otra cosa a raíz de lo que participamos en esta sesión. Como conclusión de la sesión, me llevo cosas muy interesantes, sobre todo en la parte de la responsabilidad que tenemos como líderes en una situación como esta. Y me parece sobre todo más interesante la visión sistémica o sistemática. Creo que en la medida que entendamos nuestros colaboradores o nuestros equipos de trabajo lo entiendan, que todos somos parte de el papel que jugamos todos dentro de este sistema, yo creo que las cosas, yo creo que va por ahí, es mi opinión, es lo que yo creo, haciendo una reflexión de todo lo que hemos comentado, de los ejemplos que has puesto. Yo creo que en algunos momentos, sobre todo en mi caso, a lo mejor que son las ventas, que tengo responsabilidad de muchas cosas, porque también interactúo con las operaciones. Creo que a veces no toda la gente entiende y cómo funciona. Y que en la medida que reforcemos esa parte, podríamos tener mejores resultados todos. Esa es mi participación para cerrar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro, por compartirlo. Efectivamente, vamos a ir transformando esa realidad común a través de irla nutriendo con esas diferentes percepciones. Y Luis Felipe, levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo nada más quería complementar la contestación de Javier en el sentido de cuáles de estas preguntas, si no estuviéramos en esta situación, estuvieran o no estuvieran, ¿no? Y yo lo resumiría en dos. Primero, está claro que los procesos de la compañía, y hay que ser perfectamente objetivos para poder buscar la mejora, no están actualizados y además existe confusión. ¿Con COVID o sin COVID? El problema es que con el COVID se volvieron mucho más graves porque además partimos del principio de que no nos estábamos comunicando como nos comunicábamos antes. Entonces empieza a haber hay una crisis del contacto físico. Y por otro lado, pues ¿cuáles estarían? Los problemas de actitud no son derivados del COVID. Está detonándose también un problema de actitud, pero problemas de actitud respecto a seguir o no seguir los procesos, respecto a entender muchas cosas o no entenderlas, no es el COVID, lo traíamos de antes. Entonces, yo contestaría o complementaría en el sentido de esto que salió, no salió a raíz de que nació el COVID. Yo creo que es algo que nos ha venido faltando y que se está potencializando en este momento. Y que además, lejos de pensar en que estamos mal,
yo diría, bueno, pues dentro de todo lo malo, qué bueno, porque podemos empezar de algo para hacer algo mejor de lo que veníamos haciendo antes. Y pues eso es todo. Totalmente. Saludos, Javier. Muy bien. Pues efectivamente, esto nos da una oportunidad. Dentro de lo malo, lo bueno es que se agudizan las situaciones y nos ayudan a identificar problemáticas que tal vez se venían incubando. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Creo que hay dos conceptos importantes que abordamos en la sesión del día de hoy. Pensamiento sistémico y humildad epistémica. Ustedes van a poder profundizar en estos temas. En la plataforma hay un video sobre el mundo VICA. Hay uno donde se habla de la humildad epistémica y los 4 pequeños videos del pensamiento sistémico. Ahí tenemos algunos textos que son resúmenes profesionales de libros de 12 cuartillas para que ustedes complementen. Y en el lapso de esta sesión, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, no tengan problema, háganmelo llegar por correo y va a servir para que podamos nutrir más la sesión del próximo viernes. Pues con eso estaríamos cerrando. Muchísimas gracias por recibirme. Como les decía, me dio mucho gusto verlos, me da gusto verlos bien y espero que así nos mantengamos y que salgamos de toda esta situación renovados y evolucionando como personas y como negocios. Muchísimas gracias, muy buenos días y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. a todos. Gracias a todos. Saludos a Saludos. todos. A todos. Que tengan buen día. Buen día a todos. Aristides. Adiós, Alex. Cumpleaños de Memo. Aristides. Felicidades, Ah, Memo. felicidades, Memo. Felicidades. Es mañana. Felicidades. Cumplo 32. Felicidades. Jovenazo. Está virtual. Este en vez de darse dio el porcentaje de ocupación. Que te la pases muy padre, papito. Te mando un abrazo. Un abrazo. Felicidades. Aristides. Hasta luego, buen fin de semana. Igualmente, bye. Oye, ¿cuál es la liga para ver los videos? A ver, déjenme, se los pongo. Están en la misma plataforma, ¿eh? En la página que les puse al inicio. Sí, bit.ly/All-Stars 052020. Ah, ok. ¿Vale? Si no, Gracias. Si no, se los vuelvo a poner con la otra liga. ¿Vale? ¿Alguien más? Ok, gracias. ¿No? Bye, buen día. Gracias a ustedes. Saludos, Aristides. Muchas gracias. Bye, gracias. Aristides. Chao. Bye. Bye. Listo, Sil. Bye. Ay. Ya nada más ando averiguando cómo salirme, Ahorita Aristides. yo cierro la sesión, no te preocupes. Ah, ¿sí? ¿Por Aquí fin? ya la cierro yo para todos. Ok. Nos vemos, que estés muy bien, bye. Bye. Gracias.